Vamos a meternos en otra parte de nuestro programa con más invitados. En este caso vamos a recibir a un amigo de la casa ya, César Malato, con nosotros. ¿Cómo va, César? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. ¿Todo tranquilo? Gracias. Un poco convulsionado, movido, la semana. ¿no? Sí. Justamente de eso vamos a hablar y de lo que esta semana ha dejado. Recién veníamos hablando de tarifazos y cómo atraviesa eso en la sociedad santafesina. Bueno, ahora vamos a segmentarlo un poco y vamos a hablar de las mutuales y la emergencia que están pasando las mutuales de autogestión o de gestión propia, por llamarlo de alguna forma, pero que de alguna forma tienen que enfrentar los tarifazos desde diferentes ámbitos. Así que bueno, vamos a hablar de ese tema y vamos a ver cuál es el panorama que lamentablemente creo que no debe ser el mejor. Cuando hablamos de tarifazo, seguramente que no hay un buen panorama. Bueno, ¿qué hay dentro del sector mutual? ¿Qué es lo que le vamos a preguntar a César Malato? ¿Qué hay? Sí, vos bien mencionabas el tarifazo, creo yo que es uno de los componentes más determinantes hoy de la ecuación económica, pero no se nos escapa que lamentablemente la semana pasada y la expectativa sobre esta semana está puesta sobre cómo se siga moviendo el dólar y hasta cuánto puede llegar, y a eso atado las tasas de interés, ¿no? Y a eso atado la retracción del consumo, porque también estábamos hablando hoy del tema de cómo impacta directamente este cóctel, digamos, ¿no? Suba del dólar, tarifazo, retracción del consumo, tasas de interés altísimas que no permiten a nadie, claro, a financiarse, porque vos pensás que cualquier pyme, cualquier cooperativa, ¿no? Las cooperativas recuperadas por sus trabajadores, bueno, son algunos de los números que hoy trajimos a la mesa. Todas usan agua, todas usan gas, todas usan electricidad, al igual que cualquier sector, no solo de la producción, porque también esto hay que ponerlo en un contexto mayor que tiene que ver con la realidad económica que eso genera en las familias, que genera en cualquier sector de la economía. El primer núcleo social, que es la familia, básicamente. Y que genera también en las instituciones públicas, porque están todas en jaque, con las universidades, las escuelas, los hospitales. Vos viste, la semana pasada hablábamos del sector de salud, de las mutuales. Todas están directa o indirectamente afectados por estos 4 componentes que yo te vuelvo a decir. Las tarifas, el alza del dólar, las tasas de interés y la retracción del consumo. Cualquiera de esas es afectada. ¿Por qué? Porque todas tienen insumos importados en un gran componente de su ecuación económica, porque todas usan servicios, como dijimos recién, porque todas necesitan financiamiento, ¿no? O sea, uno va al banco hoy a descargar un cheque, o a una mutual, un productor, a descargar un cheque que le pagaron a término, a 30, 60, 90 días, y prácticamente, yo te digo lo que me pasó la semana pasada, y esta semana arrancamos parecido, no hay tasa de referencia. O sea, hay una tasa que ha fijado el Banco Central de referencia en 42% la semana pasada, pero esta semana no se sabe qué va a pasar mañana con esta bomba de las Levax y a cuánto van a tener que poner la tasa para retener esos ahorristas en esos títulos públicos y que no se vayan corriendo a comprar divisa norteamericana. Entonces, si bien es un problema de la economía, hoy está siendo un problema del conjunto de la sociedad que vive. Nos atañe a todos. Claro, que vive de un ingreso fijo, porque vos pensás lamentablemente cómo se deprecia tu salario, ¿no? O sea, lo ves a través de la televisión, claro, lo ves, y lo ves cuando vas al súper, digamos, lo ves cuando te tomás un taxi o cuando querés ir a un espectáculo, ni hablar si ya querés salir a comer un día afuera o lo que te guste hacer, ¿no es cierto? Entonces, este cóctel afecta a todos los sectores de la comunidad, especialmente, decíamos hoy, el tema nuestro es las empresas recuperadas por sus trabajadores, que tienen en muchas de ellas esta situación tarifaria, sobre todo, ha generado una emergencia, te diría, una emergencia, y en esto no hay que ser alarmista, sino que hay que poner las cosas blanco sobre negro para ver con qué sector del Estado se pueden discutir estas cosas y con qué sector del Estado o con cuáles poderes del Estado, porque acá el Estado también en Argentina se compone de 3 poderes. No nos olvidemos, el poder legislativo,
que lo integran todos los legisladores nacionales, provinciales, municipales, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Cualquiera de ellos puede ser ventanilla para que nuestras entidades golpeen y se sienten a discutir sus problemas. Te decía, hay 370 empresas recuperadas en la Argentina. Vos sabés que las empresas recuperadas por sus trabajadores son gestionadas democráticamente como cooperativas, la mayoría de ellas, que incluyen a unos 16.000 trabajadores, ¿no? Tenés rubros principalmente metalúrgico, el rubro textil, el rubro gráfico, el rubro de la carne, son los principales rubros de estas cooperativas que estamos viendo en esta situación de emergencia, que si pagan la luz, en muchos casos no pueden cobrar sus trabajadores a fin de mes. O sea, tienen que optar directamente entre pagar la luz o cobrar. Y si no, pagar la luz en cuotas, esta fórmula falaz que se le ocurrió a muchos, que es una locura total, porque ya el mes que viene o el otro te viene de nuevo la factura y te viene la cuota junto y es patearlo para adelante. Claro, vuelvo. No podés percibir tus ingresos como trabajador si definís pagar la luz para seguir sosteniendo la unidad productiva en el tiempo. Ahora, claramente es una desatención más de este gobierno al sector de lo que tiene que ver con las empresas recuperadas o con... Que es parte de toda la economía. Es parte de la economía, o sea, no somos una isla. Igual marco legal. Claro. Ahora, esta nueva desatención, digamos... Sí, lo que yo digo es, no somos parte de una isla, estamos en un contexto de crisis. Claro, de crisis económica, porque a veces también corremos el riesgo de, viste que decimos, a veces nos gusta conceptualizar las cosas, ¿no? Y el neoliberalismo lo que hace es poner la culpa en vos. En que a vos te echaron, pero el culpable sos vos. Exacto. Porque en realidad no te capacitaste tanto, no tenés acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación, o no sos un emprendedor, no tenés vocación. Tiene esa tendencia a la culpa, esa capacidad, la es una capacidad enorme que obviamente está sostenida en cientos y cientos de medios tecnológicos, psicológicos y de otras características que, bueno, sería muy largo. Ahora, nosotros decimos, tenemos que, de alguna manera, imaginar algún optimismo estratégico, mirá cómo lo trato de esbozarlo de alguna forma, para decir, bueno, ¿qué hacemos las cooperativas y las mutuales ante esta situación? O los empresarios pymes, ¿qué hacemos? Y nosotros volvemos siempre a la fuente en estos casos y decimos, el camino de solución esperanzador tiene que ser colectivo. De nuevo, es contracara de esto nunca que decíamos. Es solo. Claro, nunca es individual, no tenés la culpa vos. Es esta comunidad, esta sociedad que ha desarrollado determinadas políticas que hace que vos sobres, digamos, en el mercado laboral, en el mercado económico o productivo. Sobramos somos bastante. Claro, somos muchos los que sobramos. Entonces la solución tiene que ser colectiva. Y de nuevo, un mandato que nosotros discutimos muchos años con los dirigentes, entre dirigentes de las cooperativas y las mutuales, que es estratégicamente el eje de la integración. ¿Eso qué significa? No es un discurso bonito, sino que la integración para nosotros es hacer proyectos juntos. Es decir, tenemos esta propuesta, ¿quién la puede financiar? Me doy vuelta y hay una mutual que tiene liquidez, como se dice en el mercado, y puede ponerme un poco de plata acá a mejores plazos y mejores tasas para que... La cooperativa tendrá la mano de obra. La cooperativa, o un galpón. O otras instalaciones, o movilidad. Todo lo que en el mercado del trabajo, la producción, el comercio o el servicio hace falta y que también estamos estudiando y que estamos, te vuelvo a decir, tratando de esbozar el optimismo estratégico en este sentido. Que lamentablemente este tipo de situaciones, no sé si lamentablemente, si termina siendo lamentablemente, es una pena que siempre se vean estos contextos más adversos y que tengan que justamente aflorar estas situaciones más en la crisis. Claro. Pero no deja de ser, y esto es una verdad de perogrullo quizás, una visión sumamente optimista, que por lo menos saber que todavía está ese rincón al cual... Claro, y hay muchos recursos en pie. Este es el tema. No hay que dejar que se los lleve la crisis a los recursos. Por eso digo, nosotros ya desde la semana pasada y ya hace un par de meses venimos charlando con las recuperadas, las cooperativas que gestionan empresas, con algunas mutuales que tienen liquidez justamente para implementar líneas de financiamiento a mejores plazos, y a eso le estamos agregando un elemento que venimos trabajando hace más de 2 años, por lo menos desde la FEDESAM,
que son las energías alternativas, las energías estratégicas. Ese combo, vamos a tratar de alumbrar algo con ese combo en estos próximos 2 meses, te diría, pero algo concreto, te vuelvo a decir. Si yo instalo un equipo de generación fotovoltaica en el techo de mi imprenta, y tal vez baje el 30-40% la factura de la luz. Y por ahí vamos a ir. César, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.